Hola a todos los integrantes de las escuelas deportivas del asilo, en este caso de la escuadra de ajedrez. En este caso hablaremos del dominio eficaz del centro. En este video, que lo hemos practicado durante la semana, en la clase número 3, vamos a grabar lo que sería la partida entre dos grandes maestros que básicamente nos van a enseñar cómo controlar eficazmente el centro del tablero en esta disputa que ya tratábamos sobre los centros clásicos contra los jugadores de estilo hipermoderno que tratan de luchar por el centro. Y bueno, tienen otra característica también que hay que tener en cuenta sobre el control eficaz del centro. Vamos a ver la partida entre Aseyev y Rayovsky, en donde un jugador, bueno, trata de hacer el estilo clásico de, supongamos, dominar el centro con peones, y el rival en este caso plantea una defensa moderna en donde intenta controlar el centro con piezas y luego, bueno, como mostramos en la clase, minar ese centro construido por el rival con algún avance de peón. Bien, los dos métodos son válidos siempre y cuando valoremos el tiempo, o sea, las jugadas que invertimos en la apertura para lograr los objetivos del control del centro. Bueno, ¿qué decir del control del centro? Básicamente, ya por ejemplo en aquellos años, Alexander Alekhine, bueno, Aliogin es la pronunciación, criticaba esta jugada G6 porque decía que nada hacía para desarrollar, para controlar el centro a través del desarrollo del alfil, ¿sí? Por G7. Así que bueno, un campeón del mundo ya criticando esta jugada. Hoy en día es una jugada muy normal, en donde sabemos que se puede transponer a otras líneas como la defensa Pirc, que es perfectamente jugable, al igual que la defensa moderna. Pero veamos esta acción, porque el blanco puede entonces controlar el centro con E4 y D4, muy pocas aperturas, prácticamente se pueden llevar estos dos peones prácticamente sin ningún riesgo. En una de estas, por ejemplo, esta es una de ellas, ahí donde el jugador de blancas coloca los dos peones sin ningún tipo de problemas en el centro, E4 y D4. Bueno, y las negras entonces desarrollan el alfil por G7 y finalmente aquí las blancas juegan caballo C3. Otra idea podría ser también jugar C3 para tener el control de este centro, ¿sí? Y anular un poco al alfil. Pero bueno, no está mala la jugada del blanco caballo C3. Es una pieza que se pone en juego, por lo tanto es un adelanto en el desarrollo. Las negras se preparan entonces para minar este centro con D6. Ya sea en algunas ocasiones se puede jugar C5 y también se deja abierta la posibilidad de jugar E5. Como hemos dicho, las estrategias son claras. Los planes de uno y otro equipo son bastante diferentes, pero tienen el mismo fin, tratar de controlar el centro. En este caso el blanco lo trata de controlar de la manera clásica, situando peones allí y luego sosteniéndolo con piezas, mientras que las negras tratan de primero poner piezas minando el centro para después poder hacer algunos avances de peón como E5 o C5 para minar el centro de peones construido por las blancas. Ambos persiguen entonces el control del centro, pero con diferentes métodos. Ahora entonces las blancas juegan F4 y de alguna manera pueden estar anulando la posibilidad del negro de jugar E5, pero aún no todavía la posibilidad de jugar C5 por parte de las negras. Las negras acá entonces juegan A6, pero esta es una jugada que podemos criticar desde el punto de vista del nivel de gran maestro, porque la idea del negro va a ser jugar B5, que no puede hacerse en una jugada por el control del caballo junto con el alfil, pero además quiere desarrollar el alfil por la casilla B7 y para eso le va a llevar 3 tiempos, 1, 2 y 3 jugadas para colocar el alfil en esa casilla. A lo cual, bueno, muchas veces en las partidas de aficionado esto funciona muy bien porque, bueno, el jugador que está en este caso enfrente no logra darse cuenta de la cantidad de tiempo que requiere el desarrollo del alfil por esa casilla y no los puede aprovechar básicamente por no valorar esa situación. Pero en las partidas de grandes maestros vamos a ver que el blanco aquí va a aprovechar esos tiempos que le está dejando el negro para consolidar muy bien su centro. Vamos a ver cómo lo hace. Juega caballo F3, entonces ya el blanco tiene dos piezas desarrolladas y luego de B5 el blanco juega alfil D3. Noten que el alfil D3 está muy bien situado acá, ya que ante la posible amenaza
de peón B4 para expulsar al caballo, el alfil está protegiendo al peón que cuando el alfil de B7 lo ataque, si este caballo de alguna manera es expulsado por el peón que avance a esta casilla, el alfil ya lo estaría controlando muy bien. Entonces las blancas invirtieron, podemos decir, los dos tiempos que las negras les llevó a mover estos peones en el desarrollo de dos piezas como el alfil y el caballo, que les ayudan a sostener, fíjense, el centro del tablero. El caballo protege D4 y el alfil protege E4. Así que muy bien jugado, muy bien interpretado por las blancas, que posiblemente cuando el alfil se desarrolla a B7 van a poder entonces sostener ese centro que se ha creado con peones a través del soporte de las piezas. Y ahí está. Las blancas acá pueden jugar E5, ganando espacio en el territorio negro y además evitando un clásico desarrollo del caballo por la casilla F6. El casillero de 4 queda disponible también, por ejemplo, para el caso de que el negro decida avanzar el peón para atacar el caballo, para que este caballo se coloque en esa casilla. Bien, las blancas acá plantean, el desarrollo de las piezas negras con mucha agresividad, ya que tiene sus virtudes este avance de peón. Por un lado se impide el desarrollo del caballo, como hemos dicho. Por el otro lado, el caballo puede colocarse en E4 y finalmente aquí es posible en algunos casos también intentar el sacrificio de peón, ya que este peón estaría siendo capturado por el peón de F7, un poco destruyendo la estructura de peones y finalmente ese peón podría ser atacado por el caballo vía G5 o también por el otro caballo, también vía G5. Así que es un planteo bastante agresivo del blanco que gana espacio, restringe las piezas del rival y si las negras entonces ahora no pueden de alguna forma recuperar los tiempos que han perdido para el desarrollo del alfil por B7, básicamente las blancas estarían ya con un mejor control del centro y de las acciones. Bueno, en muchas partidas vamos a encontrar y consejos de libros y consejos de maestros y consejos en muchos videos también de que controlen el centro, pero lo que podemos conseguir muchas veces por la situación de controlar el centro es un control parcial del centro, ya que si ambos jugadores luchan por él, muchas veces se va a dar esa lucha y en esa, lucha nos podemos ir anulando nuestros planes, entonces el control total es prácticamente imposible en buen nivel del ajedrez. Pero sí podemos lograr un buen control del centro, un control parcial, como por ejemplo está haciendo aquí el blanco. Si bien las negras también apuntan sus piezas hacia el centro, las blancas acá tienen ventaja porque lo controlan de una forma más eficaz. Esto es lo que les quiero mostrar, sobre todo cuando estamos hablando del control del centro, que no lo podemos hacer prácticamente un control total, pero sí podemos hacer un control eficaz del mismo. Bueno, en la partida el negro jugó E6, ya que necesita el desarrollo del caballo por la casilla E7, al estar anulada la casilla F6 por el avance del peón. Entonces aquí las blancas aprovechan para atacar esta estructura creada por las negras entre A6 y B6. La jugada 4 básicamente obliga al negro prácticamente a avanzar este peón, ya que las blancas están bien preparadas para luchar en B5 con todas sus piezas como el alfil del caballo y el otro peón. Entonces este peón, muy comprometido, tiene que avanzar. Bueno, como vimos, el caballo es atacado, pero cuando controlamos muy bien el centro con esta forma de manera eficaz, generalmente el caballo no tiene que abandonar el centro. En otras ocasiones, cuando el control no es bueno del centro, el caballo debería regresar o en algunos casos terminar en el borde del tablero. Pero este no es el caso, ya que el caballo puede situarse muy bien en la casilla E4. Ahora el peón puede ser un objetivo de ataque más adelante y que obligaría quizás a la defensa con A5, en algunos casos también, lo que le demandaría más tiempo al jugador de negras. Así que luego de caballo E7, las blancas se enrocaron y las negras aquí también enrocaron. Bueno, habíamos visto en la clase número 2 la necesidad de resguardar al rey, ¿sí? Bien, ¿qué podríamos decir? Que el resguardo de rey a veces es sinónimo y otras veces no de decir enrocado. El enroque resguarda al rey siempre y cuando, ¿sí?, se cumplan ciertas
ciertos principios. Por ejemplo, en este caso el rey negro no está tan seguro en el enroque, ya que si las blancas han ganado espacio en el flanco de rey con este peón, si están muchas veces en ventaja las blancas aquí, porque si tienen ventaja en el flanco de rey, quiere decir que las blancas podrían trasladar todas sus piezas a ese sector con mucha más facilidad para poder atacar al rey negro. ¿Y cuál es la desventaja del negro? Que como no tiene ventaja en ese sector de espacio, ¿sí? O digamos el espacio no es igual, las negras van a tener dificultades para trasladar las piezas por allí, ya que las blancas dominan más casilleros. Entonces, en esta facilidad de traslado de las piezas, lo que va a suceder muchas veces luego de estas situaciones es que quien tenga la ventaja de espacio las puede trasladar las piezas mucho más rápido al sector del tablero donde tiene esta ventaja. El blanco, como vemos en esta partida, tiene ventaja de espacio en el flanco de rey, por lo tanto todas sus piezas son simplemente más fáciles de trasladar en ese sector que lo que pueden llevar las negras a defender. Así que las blancas acá tienen un muy buen futuro de ataque al rey negro, mientras el rey negro está enrocado. Así que acá muchas veces podemos ver que un rey enrocado no siempre es un rey seguro. En este caso el rey negro corre cierto peligro porque, como dijimos, tiene problemas de espacio justamente en ese sector. Ahora las blancas, les comenté que tenían que trasladar piezas para allí. Entonces las blancas comienzan con sus maniobras. Primero la dama, desde E1, este traslado, le sirve en algún momento para trasladar la dama al flanco de rey, ya sea la casilla G3 o la casilla H4. Y de paso le está ganando un tiempo al negro ante la amenaza al peón de B4. Por lo tanto, las negras ya tienen que volver a jugar un peón para defender. Noten que estos peones se han movido ya demasiadas veces cada uno, ¿sí? 1, 2, 3, 4 tiempos le llevó al jugador de negras colocar los peones en cadena en A5 y B4. Esos tiempos el blanco los está utilizando entonces para su beneficio. Bien jugado por las blancas acá, que antes de iniciar acciones de ataque solidifican el control central para de alguna manera, ¿sí?, estar de alguna forma con ventaja ya en el centro, porque al cerrar, digamos, de alguna forma las actividades en el centro y controlarlo, cuando el centro está bastante estable, se puede atacar en los flancos. Entonces las blancas, antes de lanzarse a un ataque, se aseguran de controlar eficientemente el centro para que este centro no se abra, para que este centro quede reforzado, quede de alguna forma estable y luego pasar a las acciones en los flancos. Así que muy bien jugado por las blancas. Las negras ya tratan de utilizar el cambio de piezas, en este caso proponen el cambio de alfiles, porque se dan cuenta que las piezas blancas pueden llegar a ser ya muy, digamos, peligrosas en el ataque, y empiezan con lo que sería la posibilidad de cambiar piezas. Acá básicamente el alfil está atacando en la diagonal A6, F1, donde se encuentran dos piezas blancas y por lo tanto el alfil blanco no se puede replegar ante la amenaza de la torre y se tiene que tomar. Bueno, el negro toma de caballo y ahora el blanco básicamente continúa con el traslado de las piezas. En este caso suma el caballo de F a G5 y de esta manera ya vemos cómo posiblemente la dama puede trasladarse por la casilla H5, ¿sí? Y básicamente acá el jugador de blancas tiene posibilidades de atacar la casilla F6, que sería jaque. Bueno, ahora la casilla G5, donde se colocó el caballo, ¿sí?, es muy interesante, porque el blanco, para hacer esta jugada, debió haber previsto qué pasaría si el negro le juega H6, atacando el caballo, porque de nada serviría para el blanco llevar el caballo hasta G5 y luego de H6 verse obligado a regresar por la amenaza del caballo. Bueno, ¿qué ha visto el blanco? Hemos llegado al momento interesante. Si el blanco empezó sus acciones de ataque al flanco de rey, es porque ha calculado, se ha sumergido en el cálculo concreto de variantes y ha calculado el jaque del caballo de E4 a F6. Básicamente, cuando los jugadores se encuentran en este tipo de situaciones, calculan primeramente los jaques, luego las amenazas, si existen las amenazas de jaque, porque pueden ser amenazas de jaque mate, así como analizar el jaque, si el jaque o la secuencia de jaque
es suficientemente buena, nos puede llevar a un jaque mate. Acá los jugadores entonces, a través de un cierto grado de jerarquía en el análisis, analizan primero los jaques, luego las amenazas de jaque, finalmente, en tercer lugar, las capturas y posiblemente en un cuarto nivel las amenazas de captura. Si esto básicamente los conduce a una secuencia forzada de jugadas en su beneficio, las van a poder calcular y de esa forma van a poder llegar a tener mejores posiciones futuras. Y esta es una posición de hechas. El blanco, al jugar aquí caballo G5, calculó que si el negro juega H6 para expulsar el caballo, básicamente en lugar de regresar ya puede dar este jaque. ¿Sí? Caballo F6 jaque. Bueno, ¿qué sucede aquí? El negro acá tiene dos opciones, o tomar el caballo o replegar el rey. En la partida el jugador de negras replegó el rey, ya que calculó que luego del cambio alfil por F6, E por F6, primero, el caballo no se puede capturar, veamos. Porque luego de la captura, básicamente, el blanco puede retomar con el peón de F en G5. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea del blanco es mantener este peón y no deshacerse de este peón, por ejemplo, recuperando el material comiendo el caballo, ya que este peón es un peón ganador porque protege casillas muy importantes, en este caso como la de G7 donde el rey se podría escapar. Y la idea del mate está clara, por ejemplo, la idea podría ser dama a la casilla H4, seguido de dama H6 y finalmente mate en G7. Además tenemos otro plan, la dama en la casilla H4 puede estar acompañada por la torre desde F3 hasta H3 y ambas piezas poder dar mate en estas casillas, ¿no? Tomando la columna H. Así que básicamente con lo que sería la columna H abierta más el peón en F6 protegido por el otro peón, las negras aquí no tienen esperanzas porque hay dos tipos de jaque mate que no pueden evitar. Por ejemplo, si caballo F5, simplemente G4, pueden expulsar ese caballo o capturar este caballo y continuar con el plan de llevar la dama a la casilla H4. Así que las negras acá están totalmente perdidas. Por ejemplo, entonces también luego de E por F6 podría seguir muchas opciones de alguna manera retirar el caballo de la casilla de 7 que está amenazado de captura. Por ejemplo, caballo de 5 sería una opción, pero luego de caballo por E6 atacando a la dama y a la torre, peón por dama jaque, vemos que la dama en este caso puede recuperar el material con el ataque doble. Y finalmente, luego de todos los cambios, las blancas ahora pueden conquistar peones en el flanco de dama, llevando mucho peligro. Y bueno, básicamente las blancas aquí con dos peones de ventaja y sin peligro de ser atacadas, están ganando la partida. Otra opción podría ser otra opción acá podría ser entonces caballo F5, pero simplemente G4, como hemos visto, es una buena jugada para poder trasladar la dama a la casilla H4. Así que, por ejemplo, luego de la captura del caballo, simplemente sabemos que en lugar de comer este caballo, tenemos que mantener a este peón, que es muy bueno, y luego ocuparnos del caballo. Así que esta jugada podría terminar de esta manera, ¿sí? La dama intentando buscar la casilla G7 y la torre de F3 también ayudando a la dama a poder dar el mate en la casilla H8. Por ejemplo, si la torre quiere evitar esa idea dándole paso a la dama para que defienda, las blancas simplemente pueden bloquear y luego trasladar la torre, como hemos visto, a la casilla H3 para intentar el mate en la casilla H8. Así que bueno, las negras verdaderamente están en un problema si capturan básicamente ese caballo. Veamos otra idea más. Por ejemplo, tenemos caballo C6 y finalmente caballo 4. Buena jugada porque, como dijimos, este peón es muy valioso, manteniendo al rey a raya. Y finalmente, luego de D5, existe acá una gran jugada que sería F5. Buena jugada, ¿sí? Ya que la jugada F5 nos va a permitir que el alfil nuestro se coloque en la casilla H6, además de que puede ser acompañada por la dama. Y también la torre se suma al ataque, o sea que en la posibilidad de ganar espacio en ese flanco de rey
las blancas ahora pueden trasladar 2 piezas más, el alfil y la torre. Vamos a ver cómo puede continuar esta partida. Si las negras capturan el caballo, simplemente las blancas terminan de abrir la posición del rey a través de la serie de capturas. Ahora la dama ataca en G6 y ataca en C6 con graves amenazas para el jugador de negras. Así que en este caso vamos a ver que si bien las negras amenazaban aquí entrar con la dama, ahora con el alfil bien protegiendo esta casilla, todas estas piezas del negro quedan bastante débiles y de alguna forma las blancas estarían ganando la partida rápidamente. Por ejemplo, con dama D5 y luego posteriormente, ¿sí?, tomando en E5, caerían todos estos peones, Así que bueno, muy peligrosa la posición del negro, que ya se encuentra algo perdido. Bueno, ¿qué otra jugada más tenía el caballo? Creo que la última sería retirar el caballo a la casilla C8. Bien, si el caballo surge, se tiene la necesidad de regresar a la casilla C8, bueno, vemos acá la nueva posibilidad de jugar el doble de caballo a la casilla E6 y luego sumar la dama en una posición de ataque doble, lo cual estaría bastante grave el jugador de negras, ya que se atacan piezas muy importantes, pero sobre todo se ataca al rey, ¿sí?, con peligro de mate. Así que bueno, está muy complicado. En esta partida Rayovsky, ¿sí?, jugó directamente rey H8 porque también calculó el peligro. Y ahora el caballo de G5, que dijimos que de alguna manera, si no teníamos nada previsto para él, luego de H6 debería regresar. Está claro que el blanco ahora, en lugar de regresar, puede colocar el caballo en H7, atacando a la torre, pero principalmente soportando a su caballo de F6. Y esto es básicamente una ventaja muy buena para el jugador de blancas, ya que bueno, estaría amenazando ganancia de material y obligando al jugador de negras a capturar el F6. Y finalmente el caballo regresa a la casilla, un caballo blanco regresa a la casilla F6, y noten que es un caballo muy bueno porque se encuentra infiltrado entre los peones y esos peones básicamente no lo pueden desalojar y la casilla F6 se vuelve muy débil para el jugador de negras y es una casilla súper protegida por el blanco, ya que en cualquier momento, si el negro juega peón por peón, siempre tenemos otros peones listos para apoyar a ese caballo. Por lo tanto, acá ese caballo es la pieza más importante del tablero en este momento. Bueno, si por ejemplo el negro quisiera eliminarlo, el blanco podría ya empezar sus maniobras de ataque con dama H4. ¿Cuál sería el problema en este caso del jugador de negras? De caso de comer básicamente ese caballo. El problema es que ahora con el soporte de la dama, ¿sí?, en este caso, se puede llegar a jugar peón por y amenazar, como hemos visto, dama H6 jaque. Así que recuerden que la torre se puede sumar por F3 y luego jugarse torre H3 y el avance de peón en F5 sacrifica el peón para la entrada del alfil. Así que ese traslado de las piezas del blanco es letal para el negro. Entonces, si el negro acá no quiere comer, se encuentra de nuevo con la posibilidad de F5. Buena jugada abriendo la diagonal del alfil y la columna para la torre. Entonces, luego de peón por, alfil G5, buena jugada. A pesar en este caso de nuevo sacrificio, el alfil no se puede capturar, ya que de ser capturado seguiría el mate en H7. Interesantes jugadas porque bueno, ya hay ataques a descubiertas acá presente. El negro está muy complicado. Si se ve la necesidad de retirar la dama, básicamente aparece el nuevo plan de colocar la torre en H3, sumándola al ataque. Se suma el alfil, se suma la torre. Las blancas están atacando con toda la furia al rey negro. Por ejemplo, en caso de H5, hay contacto con el caballo y finalmente se abren estas líneas en donde las piezas blancas pueden terminar ya dando mate al rey, ¿sí? O bien, regresemos a esta posibilidad. Si el rey H7, simplemente se van filtrando las piezas y los mates se van repitiendo. Así que muy complicado el jugador de negras, lo pueden analizar usted tranquilo de su casa esta posición. Si finalmente el rey negro aquí jugó rey G7 tratando de salirse de las amenazas, pero el blanco las van renovando. Por ejemplo, con F5 vemos que se repite de nuevo el patrón de sumar el alfil, sumar la dama, sumar la torre, ¿sí? Todas estas piezas sumadas al ataque se multiplican contra el negro,
que no pueden trasladar piezas a la defensa. Por ejemplo, si simplemente jugasen caballo por F5, este sacrificio de torre por caballo sería muy bueno, ya que acá existiría un típico jaque mate preparado básicamente con un caballo muy fuerte en F6, por ejemplo, con el sacrificio del alfil por H6. Finalmente terminaría en mate. ¿Y qué pasaría acá en este caso si el alfil básicamente no quisiera comer, ¿no? Por ejemplo, si el rey no quisiera comer y este básicamente se termina replegando en esa casilla. Bueno, básicamente acá ya las casillas negras estarían todas muy débiles, fíjense. Bastaría entonces ir sumando las piezas que faltan, como la dama, para estar ya ganando esta partida, sin necesidad quizás de tomarse el material de las negras, ¿no? Bueno, muy difícil la posición del negro, que intentó en esta posición con F5, torre H8, tratando de evitar justamente el truco de las blancas con el jaque, ¿no? Bueno, ahora el blanco, luego de la captura, ¿sí? Miren qué buenas piezas, ¿no? Este alfil, diagonal abierta, y esta torre, columna abierta, ¿sí? Se suman al ataque y ahora las blancas están amenazando mate en dos jugadas con de alguna forma apertura de líneas. Quieren colocar la dama en F2 y amenazan caballo H5 jaque. Por ejemplo, dama F8 la puede evitar protegiendo aquí, y la otra jugada puede ser torre digamos a F8. Sin embargo, vamos a ver las ideas. Si se retira la torre de la columna H, se retorna la idea del sacrificio y mate. Y si de alguna forma defiende la dama, aquí Aseyev ya pudo haber ganado la partida con el jaque del caballo en H5, ya que luego G por H5 viene dama G3 y se ataca al rey y la dama. Básicamente estos dos objetivos le hacen perder justamente la partida al jugador de negra, ¿sí? Bien, acá era fácil, digamos, quizás continuar la partida con ventaja material decisiva, pero en la partida Aseyev todavía quizás no vio esa maniobra y jugó alfil F4, lo cual le demoró un poco más la victoria. Aún así, con esta jugada, ¿sí? El jugador de blancas mantiene ventaja. Pero bueno, el jugador ya vemos que Aseyev podría haber ganado con jaque de caballo en H5 y llegando a esta posición el negro se vería obligado a perder o entregar la dama, ¿sí? Bueno, esta partida es muy interesante, la vamos a frenar acá, ustedes después la puedan ver en la base de datos tranquila y estudiándola, ya que el tema que nos importaba acá era el control eficaz del centro. Así que para repasar algunas claves de esa posición hay que entender acá, bueno, ¿cuáles son nuestras enseñanzas que hay que rescatar de este video? Bien, que el control del centro es un objetivo importante de la apertura, ¿sí? No podemos jugar básicamente buen ajedrez si no intentamos controlar el centro. Aunque lo hagamos de manera parcial, debemos intentar controlarlo. Segundo, no es prudente dejar al rival entonces manos libres en el centro, o sea, tratar que él lo controle, porque si no luchamos por él, nos podemos ver rápidamente sometidos a un ataque. Sabemos que el control del centro es importante porque podemos ganar espacio luego con peones para provocar ataques, como hizo en este caso el jugador de blancas sobre el negro. Y finalmente, un centro bien apoyado, a menudo, como dijimos, es la semilla de un ataque ganador en el flanco. ¿Por qué? Acá el jugador de blancas llevó a cabo ese plan, controló el centro eficazmente en la medida que el negro se lo ha permitido. Finalmente, cuando pudo ganar espacio en el flanco de rey, lo ganó con un peón, con un avance de peón. Y cuando el negro intentó minar el centro, lo protegió muy bien, lo solidificó, trató de mantener ese centro por mucho tiempo, porque mientras el centro estaba estable, él se podía dedicar a atacar en el flanco, en este caso al flanco de rey. Y acá un concepto muy importante, que un caballo en cesta firmemente instalado, esto quiere decir que se coló en una casilla débil de rival entre los peones, puede ser prácticamente una pieza que paralice toda la defensa, porque bueno, si tenemos ventaja de espacio, más piezas colocadas en las casillas débiles, ¿sí? Recordemos que una casilla débil es una casilla que no puede ser defendida por un peón, entonces puede paralizar el ejército rival porque no puede eliminar estas piezas atacantes. Así que como buenos mensajes tratemos de rescatar esas cuatro enseñanzas. Veamos aquí entonces
los conceptos claves. Bueno, primera jugada dudosa de la partida, A6 por parte del negro, ya que quiere desarrollar el alfil por B7, gastando básicamente 3 jugadas. Una para el peón, otra para el peón de B5 y finalmente para el alfil. El blanco utilizó esos tiempos para colocar el alfil en la defensa del centro y finalmente colocar el otro caballo en la defensa del otro peón central. Cuando las negras básicamente se dieron cuenta que expulsar el caballo de C3 no era suficiente porque el caballo no iba a regresar a casa, sino que se iba a instalar en el centro, vemos que ya este control que ejerce el blanco del centro, más este peón que pudo avanzar E5 ganando espacio en el flanco de rey, o sea, este espacio en este flanco, vemos aquí que las blancas pueden llevar la batalla a ese sector del tablero porque allí van a tener ventaja. Y es lo que sucedió en la partida. Con esa ventaja de espacio, más el traslado de las piezas, con la facilidad que tenían cuando tienen espacio en ese sector, simplemente sabiendo dónde tenemos que batallar, porque donde tenemos ventaja podemos sacar de alguna forma buenos resultados en nuestra partida. Así que bien, dejemos este video entonces, recordemos las enseñanzas y tratemos de llevarlos a cabo en la partida. Será entonces hasta el video número 4, donde seguiremos estudiando temas que importan en nuestro ajedrez, ¿sí? Espero que haya sido de utilidad y nos vemos entonces en la próxima clase y el próximo video. Chao, chao.